Cancún, sinónimo de paraíso, playas cristalinas, hoteles de lujo y vida nocturna. Pero detrás de las palmeras y los turistas existe una cara que muchos prefieren ignorar. Una realidad oculta entre manglares, discotecas y avenidas iluminadas por el turismo. Hoy conocerás 5 casos criminales que cambiarán la manera en que ves este destino vacacional. El crematorio clandestino de Tres Reyes. En septiembre del 2024, un hallazgo estremeció a Cancún. En la colonia Tres Reyes, una zona semiurbana rodeada de selva, colectivos de búsqueda localizaron lo impensable: un crematorio clandestino. Debajo de una estructura improvisada, oculta entre matorrales y caminos de tierra, se encontraron restos óseos calcinados, cenizas, prendas de vestir y hasta prótesis metálicas. Todo indica que ahí, cuerpos humanos eran incinerados de forma ilegal, probablemente por el crimen organizado para desaparecer evidencia de sus actos. Lo más aterrador no fue el lugar, sino que estaba a menos de 20 minutos del centro turístico de Cancún. Mientras unos se divertían en la playa, otros eran quemados en el silencio del monte. Las autoridades aseguraron el lugar, pero hasta hoy no hay detenidos, ni nombres, ni justicia. El primero en documentar este lugar después de su hallazgo fue Galgo Explorador, que por cierto nos dio un tour guiado en una de sus transmisiones en vivo. En dicho video se alcanza a observar una especie de humo ya casi al finalizar, a lo cual da para pensar que hay otro crematorio más al interior. Todos esos son huesos humanos, cara. No se ve, pero hemos venido días y se ve el humo. Y se escucha como si estuviera trabajando un horno al fondo. Y las veces que hemos tratado de llegar, salen los perros. Venía a explorar, les decía, esto es un crematorio, y nadie me lo creía, cara. Hasta cuando lo reventaron, ya fue que salió toda la luz. ¿Y tú cómo sabías qué es lo que era? Porque por lógica nadie va a venir a poner un crematorio en medio de la selva, sí, y quemar a los difuntos a las 11, 12 de la noche, porque a esa hora se ponían a trabajar. Y luego veías a las personas, porque me tocó ver a las personas, no se veían así amigables, tatuados, así bien maleantones. Y dijo, no, esto es clandestino, le decía yo a la gente. Y resultó que sí. Hay un video en el canal de ese día, se los pondré en la descripción. Los ataques coordinados del 2017. Enero del 2017, Playa del Carmen. Durante el Festival de Música Electrónica BPM, el Blue Parrot, uno de los antros más exclusivos del Caribe mexicano, fue escenario de una balacera mortal. Un hombre armado abrió fuego a quemarropa contra asistentes y guardias, provocando la estampida del público. 6 muertos, 15 heridos, todo en cuestión de segundos. Pero esto era solo el comienzo. Al día siguiente en Cancún, comandos armados atacaron la Fiscalía General del Estado, llegando en motocicletas, dispararon contra las instalaciones y lanzaron granadas. Un agente cayó muerto. 3 de los atacantes fueron abatidos. Mientras tanto, se registraban tiroteos simultáneos en el centro comercial. Cancún estaba sitiado. La teoría más aceptada: células del crimen organizado quisieron sembrar terror para distraer a las autoridades y enviar un mensaje: aquí mandamos nosotros. Nunca se reveló qué grupo estuvo detrás, pero desde entonces, la seguridad en la zona hotelera se volvió mucho más visible. El miedo había llegado al paraíso. Si bien en el primer caso en Playa del Carmen, la investigación apunta a que fue un ataque directo hacia alguien que se encontraba dentro del Blue Parrot, pero debido a la cercanía cronológica de los casos, lo decidí poner aquí. Caso Planet Hollywood, obreros desaparecidos. En medio del boom hotelero de Cancún, surgió una de las apuestas más ambiciosas del Caribe mexicano, el resort de lujo Planet Hollywood Cancún, construido en la franja costera de Isla Blanca. Un paraíso en apariencia, pero con un infierno enterrado bajo sus cimientos. Entre 2019 y 2020, al menos 5 trabajadores de la obra desaparecieron sin dejar rastro. Uno de ellos fue Ángel de la Cruz, joven tabasqueño que fue secuestrado y torturado durante 12 horas dentro de la propia construcción. Lo liberaron, solo para desaparecerlo unas semanas después. Este caso es el mejor documentado y cuenta con una nota completa. Otros nombres también se esfumaron del registro: William Ariel Llanes, Carlos de la Cruz, Juan Pablo Pech y Carlos Ramón López. Todos obreros, todos invisibilizados, todos presuntamente víctimas del crimen organizado que extorsionaba a patrones y trabajadores con cuotas semanales. Quien no pagaba, desaparecía. En noviembre de 2020, a pocos metros del hotel en construcción, fueron halladas 4 osamentas. Una de ellas confirmada como William Ariel, las demás aún sin identificar. Las familias protestaron frente a la obra, exigieron justicia, denunciaron negligencia, pero la respuesta fue silencio
y detenciones a quienes se manifestaban. La marca Planet Hollywood, con sede en Orlando, y fue fundada por el empresario Robert Earl, con respaldo de celebridades como Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger. ¿Sabían lo que ocurría en su franquicia mexicana? El caso reveló cómo los lujos turísticos se construyen sobre y el miedo de obreros migrantes, extorsionados, torturados y abandonados por el Estado. Un paraíso para el turista, pero un cementerio para quienes lo levantan. Planet Hollywood, luces, cámara y cadáveres. Con los años, turistas y empleados reportaron apariciones, gritos nocturnos y hasta sombras en zonas de mantenimiento del hotel. Caso Hotel Xcaret, ajuste de cuentas transnacional. Aunque este caso ocurrió a pocos minutos de Playa del Carmen, no podía dejarlo fuera. El Hotel Xcaret está tan cerca de Cancún y tan conectado con su industria turística que muchos visitantes ni siquiera distinguen la diferencia. Lo que pasó allí estremeció a toda la Ribera Maya, incluyendo a Cancún. De hecho, para miles de turistas, Cancún no solo es una ciudad, es el nombre que se le da a toda esta franja costera. Así que, si hablamos de crimen en Cancún, esto también cuenta. El 21 de enero de 2022, todo parecía transcurrir con normalidad en uno de los resorts más exclusivos de México, el Hotel Xcaret, ubicado en el corazón de la Ribera Maya. Ese día, como cualquier otro, turistas disfrutaban del sol, del lujo, del confort, hasta que, de repente, la tranquilidad se rompió por completo. 5 disparos, 2 hombres muertos, una mujer herida y el atacante simplemente desapareció. Las víctimas eran ciudadanos canadienses, Thomas Cherukara, Robert James Dean, pero este último no era un turista común. Dean era buscado por las autoridades canadienses desde hacía años, vinculado al crimen organizado, lavado de dinero, tráfico de drogas y una recompensa internacional de $50,000 sobre su cabeza. No se trató de un robo, tampoco fue un ajuste espontáneo, fue una ejecución planeada, meticulosamente calculada, dentro de uno de los hoteles más emblemáticos de la Ribera Maya. Según la investigación oficial, los responsables del crimen se hospedaron como cualquier huésped, observaron, esperaron, y cuando el momento fue correcto, actuaron. El tirador huyó del lugar con ayuda de cómplices. Uno de ellos conducía el auto de escape, otro, una mujer, actuó como un enlace desde dentro del complejo. Las autoridades mexicanas ofrecieron una recompensa adicional de $500,000 para dar con el paradero del asesino. La razón del ataque, una deuda de droga hacia un narcotraficante mexicano. Este caso nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿Es posible sentirse realmente seguro en lugares diseñados para el descanso y la evasión? A veces, la violencia se esconde justo donde menos lo esperas, en el cuarto al lado, en la mesa contigua del restaurante. Robert Dean pensó que podía escapar, que podía esconderse entre turistas, pero el pasado, cuando lo persigue el crimen, siempre te alcanza, incluso en el paraíso. Jan Succar-Kuri, el depredador de Cancún. Jan Succar-Kuri, empresario de origen libanés, nacionalizado mexicano, dueño de hoteles, propiedades y por muchos años una figura respetada entre los círculos poderosos de Quintana Roo. Pero detrás de esa fachada se ocultaba un monstruo. A comienzos de los años 2000 comenzaron a aparecer testimonios de niñas de 9 y 14 años que acusaban a Succar-Kuri, cosas que no puedo mencionar debido a los lineamientos de la plataforma. Las víctimas narraban cómo eran llevadas a departamentos privados, muchas veces bajo influencias de sustancias, y sometidas a actos brutales que eran grabados. Succar-Kuri no operaba solo, contaba una red de protección política, judicial y empresarial que mantuvo impune muchos años, y si alguien intentaba denunciarlo, era silenciado. La periodista Lidia Cacho fue quien rompió el silencio. Publicó el libro de los demonios del Edén, donde no solo documentó los crímenes de Succar, sino que expuso toda la red protegida por el poder. Tras la publicación, Lidia fue privada de su libertad, golpeada y amenazada. Intentaron destruirla, pero no se retractó. Gracias a su valentía, el caso se internacionalizó. En 2004, Jan Succar-Kuri fue detenido en Estados Unidos. En 2006 fue extraditado a México y en 2011 finalmente fue condenado a 112 años de prisión. Parecía el final, pero en 2023 se filtró que había sido trasladado al penal de Cancún.
generando indignación entre víctimas, activistas y defensores de derechos humanos, porque para muchas personas él seguía teniendo poder. Este caso no es solo la historia de un criminal, es la prueba viva de que el mal puede vestirse de traje, sonreír en hoteles 5 estrellas y operar a plena vista. Jan Sukar Kuri fue uno de los depredadores más poderosos en la historia reciente de México, y su historia, aunque haya terminado en prisión y fallecido en 2024 a la edad de 79 años, sigue resonando en las cicatrices de quienes lo sobrevivieron, porque el silencio fue cómplice, pero la verdad fue su condena. Cancún no solo es sol y fiesta, como toda ciudad, tiene un lado oscuro, uno que no aparece en las postales, uno que nos recuerda que, incluso en el paraíso, habita el infierno. Si este video te pareció impactante, agradecería que te suscribieras y le dieras like. Recuerda comentar y compartir. La música fue por Repulsive.